revelado, el increíble talento oculto de la empleada que transformó la negociación del millonario. Ana respiraba hondo, sintiendo la presión latente en su pecho mientras el bullicio de la oficina se tornaba ensordecedor. Su vida, repleta de sacrificios, la había hecho fuerte, pero también vulnerable. Desde muy joven había tenido que ser una madre para su madre enferma y una hermana mayor para sus 3 hermanos, siempre sacrificando sus sueños y aspiraciones en aras de la responsabilidad. Sin embargo, aquí estaba, una joven de 28 años atrapada en un cubículo gris, con su brillante mente relegada a tareas administrativas. Aunque sus colegas hablaban de grandes negociaciones, Ana sentía que su voz jamás sería escuchada. El eco de su propio silencio resonaba en su mente, empañando su autoestima. El día que su jefe anunció la importante reunión con el magnate del norte fue un torbellino emocional. La emoción parecía embriagar a todos, menos a ella. Esta es una oportunidad única, comentaban con fervor. Ana, sin embargo, sabía que su voz no tenía peso en las decisiones que se tomarían. ¿Por qué no me eligieron para apoyarlos?, se preguntaba, mientras las dudas danzaban en su mente. La idea de hacer algo significativo la invadía, pero el miedo al rechazo y al fracaso acechaba a cada instante, como un depredador en la sombra. Entre arreglos de documentos y conversaciones triviales, Ana escuchó a sus colegas discutir estrategias y tácticas. Las palabras flotaban en el aire, llenas de confianza y seguridad, mientras ella se sentía cada vez más opacada. En su interior, una lucha se encendía, la chispa de su deseo de ser escuchada y valorada se volvía innegable. Hacía tiempo que había olvidado lo que era sentir que su voz importaba. Pero al margen de la sala, las palabras de su madre resonaban en su recuerdo, un recordatorio de que ella misma había salido adelante a pesar de las adversidades. Con una mezcla de determinación y miedo, se sentó frente a su computadora. Voy a hacer una propuesta, se decía, aunque el eco del escepticismo le susurraba al oído: no eres suficiente. Antes de hacer pública su idea, sabía que debía perder el temor y arriesgarse a ser vista por quien realmente era. Pero la incertidumbre de si su esfuerzo valdría la pena la paralizaba nuevamente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ana se sentó en la última fila del salón donde se llevaría a cabo la reunión. Con el ruido de murmullos llenando el aire, sintió como la angustia se convertía en una carga que la aplastaba. La expectativa de sus colegas pesaba sobre sus hombros, todos tenían la mirada fija en el magnate, esperando una señal de aprobación. Su estómago se retorcía mientras pensaba si alguien alguna vez vería el talento que ella sabía que poseía. Y si la oportunidad se desvanecía por su falta de valentía, ¿qué pasaría entonces? La idea de regresar a su vida olvidada la llenaba de desesperación. ¿Sería este momento el inicio de su propia salvación o la confirmación de su insuficiencia? Las miradas en el salón cayeron sobre ella cuando se preparaba para hablar, su corazón saltó. Una comprensión profunda de lo que estaba en juego se apoderó de ella en ese instante. Con su futuro colgando de un hilo y el dilema de ser vista o permanecer en la sombra, la pregunta flotaba en el aire: ¿se atrevería a romper las cadenas que la habían mantenido atrapada toda su vida? La tensión embargó la sala mientras Ana se preparaba para confrontar su miedo más grande. Ana cerró los ojos un instante, apretando los labios mientras su mente tejía imágenes de lo que podría ser. Era el momento decisivo, la oportunidad de quebrar las ataduras del miedo. Cuando los abrió, la sala se sentía diferente, coloreada por una mezcla de nervios y determinación. Debo dejar de pensar en lo que podría salir mal, se dijo con firmeza.
Plugado por esta nueva sensación, su mano se alzó lentamente, captando la atención de todos los presentes. Una especie de temblor recorrió su cuerpo mientras tenía una revelación clara: sus dudas eran tan solo ecos de inseguridades pasadas. Con cada inhalación se llenaba de aire y, con cada exhalación, vaciaba las sombras que la habían mantenido relegada a un segundo plano. Soy más que esto, pensó, y sus palabras comenzaron a articularse en su mente con una claridad sorprendente. La idea que había estado gestando, esa propuesta que podría cambiar el curso de la reunión, ya no se sentía como un pesar, sino como un regalo que estaba a punto de ofrecer. Voy a compartir mi visión, se decidió. Alzó la voz, sabiendo que la sala estaba atenta a cada sílaba que pronunciara. He estado observando diferentes dinámicas de negociación y creo que hay un enfoque que no hemos considerado. Permítanme compartirlo con ustedes. Un ligero murmullo recorrió la sala, las cabezas empezaron a girar hacia ella. Si bien todavía sentía el roce del miedo, su adrenalina se disparó, transformando la ansiedad en energía. Con la mirada fija en el magnate, comenzó a hablar. Sus palabras fluyeron, una mezcla de estadísticas relevantes, análisis de mercado y su propia perspectiva innovadora. Con cada frase, cada idea, se sentía más empoderada. La reacción de sus colegas fue intrigante. Algunos levantaron las cejas, otros murmuraron entre sí con interés genuino. La sencilla frescura de su enfoque atraía y desconcertaba. Por primera vez, Ana percibió que su voz no solo se escuchaba, resonaba. Era un momento de revelación. Las luces de la sala parecían brillar un poco más intensamente, y el aire pesado de duda dio paso a un ambiente vibrante de posibilidades. No obstante, la inseguridad no desapareció del todo. Aunque estaba en medio de una conexión genuina con sus colegas, la voz interna que le decía no eres suficiente aún hacía eco. Ana se tambaleó en sus pensamientos, pero, al mirar la atención que había generado, le demostró a sí misma que las oportunidades a menudo florecen en los terrenos más inhóspitos. Cuando terminó, la sala quedó en silencio por un momento, un silencio que se sentía cargado de expectativa. La mirada del magnate se fijó en ella, una mezcla de sorpresa y reconocimiento asomándose en su rostro. El aliento de Ana se detuvo cuando él finalmente habló. No esperaba esta perspectiva. ¿Podrías desarrollar un plan más detallado sobre lo que propones? Su mente dio un vuelco. Desde ese momento, Ana comprendió que no solo había presentado una idea, había cimentado un espacio para su voz en el mundo empresarial. La luz se encendió en su interior, un faro que la guiaba hacia su futura transición. Estaba lista para el siguiente paso, pero también consciente de que esto solo era el principio. Pensó en la próxima presentación que tendría que hacer y lo que significaría enfrentarse a la incertidumbre una vez más. A medida que la sala cobraba vida otra vez, Ana se preguntó, ¿cómo se sentiría realmente al tomar las riendas de su carrera, sin miedo a ser vista? La noción la hinchó de fervor, su futuro apenas en el horizonte. Levantando la cabeza con renovado propósito, supo que lo que vendría sería aún más desafiante, y estaba dispuesta a enfrentarlo. «Listos para lo que sigue», murmuró para sí misma, mientras acariciaba la hoja de papel en blanco en su escritorio. Todo estaba preparado para una nueva revelación, un nuevo enfoque, un nuevo camino en su desarrollo personal y profesional que desataría todo su potencial oculto. La semana siguiente, Ana se sumergió en un torbellino de trabajo, desarmando su propuesta con el ímpetu recién encontrado. Las palabras del magnate resonaban en su mente, desarrollar un plan más detallado. Era un reto que no podía permitirse tomar a la ligera. Cada investigación, cada estadística, se convirtió en un ladrillo para construir la base de su nuevo enfoque. Sin embargo, a medida que avanzaba, una sombra de autoexigencia se cernía sobre ella. Era innegable que su voz había resonado en la reunión, pero la presión de demostrar que aquel destello de ingenio no había sido accidental comenzaba a aprisionarla. Las dudas se enraizaban rápidamente. ¿Sería capaz de mantener este nivel de claridad e innovación?
Se despertaba a medio camino de la noche con pensamientos frenéticos sobre el contenido de su presentación, y aunque cada día se sentía más preparada, las imágenes de un posible fracaso también le robaban el sueño. Un viernes por la mañana, invitó a su colega Javier a ayudarle en la estructuración del plan. Era un profesional reconocido por su capacidad de análisis riguroso, y a pesar de que ella había llegado a sentirse segura en su propia visión, sabía que su apoyo podría ofrecerle un punto de vista valioso. Mientras ambos se adentraban en la propuesta, Ana usó sus habilidades de comunicación para expresar cada idea y matiz que había capturado en los últimos días. Cada vez que articulaba una parte clave de la estrategia, su confianza aumentaba y las intrusiones de la duda palidecían. No obstante, al finalizar la reunión de trabajo, Javier le confesó que había detectado un par de debilidades en su planteamiento. En lugar de sentirse desalentada, algo en su interior se encendió. Reflexionó sobre sus habilidades para transformar la crítica en crecimiento. Esto no es un obstáculo, es una oportunidad para mejorar, pensó para sí misma. Fue en ese momento cuando decidió ver a Javier no solo como un colega, sino como un aliado en este camino hacia su autoconfianza. El siguiente paso fue organizar una reunión más formal con el magnate y su equipo directivo. Mientras preparaba su presentación, compartió con Javier sus temores sobre ser juzgada, sobre el temor de retraerse en la sombra nuevamente. Él escuchó, asintiendo con entendimiento. En un momento de introspección, le dijo, Ana, cada gran innovador ha enfrentado dudas. Es parte del proceso. Lo importante es que estás aquí, lista para presentarte. Esa es tu verdadera fuerza. Sus palabras resonaron en Ana. Comprendió que la incertidumbre era un ingrediente esencial en la búsqueda de la excelencia. A partir de entonces, cada paso que daba en su preparación se convirtió en un acto de afirmación personal. Ya no se trataba solo de presentar un plan, se trataba de reivindicar su lugar en la empresa y, sobre todo, en su propia narrativa. A medida que se aproximaba la fecha de la reunión, sentía un electrizante nerviosismo, pero también una emoción palpable. Era una mezcla de adrenalina y pasión que empezó a delinear un nuevo capítulo en su vida profesional. Aún así, las preguntas la perseguían, ¿y si no era suficiente? ¿Y si la idea, a pesar de todo lo que había trabajado, no convencía? Ana optó por abrazar estas inquietudes. Aceptó que, aunque el resultado podría ser incierto, cada momento valía la pena. Finalmente, el día de la presentación llegó. Con su documento en mano y el corazón latiendo al ritmo de la oportunidad, tomó aire profundo y cruzó el umbral del despacho del magnate. La sala era aún más impresionante de lo que recordaba. En el centro, su audiencia estaba compuesta por algunos de los tomadores de decisiones más importantes de la compañía. Ana se sintió pequeña, pero con cada latido, recordó su propósito y levantó la mirada. Mientras tomaba posición delante de todos, un pensamiento se apoderó de su mente, el momento de la verdad había llegado. Ana tomó una respiración profunda. Las miradas se posaron en ella como un foco de atención que iluminaba sus dudas. La sala parecía cerrarse, aunque la luz cálida del día entraba por las ventanas. Con cada segundo que pasaba, el silencio se hacía más denso. Había recorrido un largo camino hasta ese instante y, ahora, de pie frente a su audiencia, todo lo que había trabajado contemplaba en forma de unas páginas impresas. Inició su presentación. La voz, al principio vacilante, se fue asentando en un tono firme y convincente. Comenzó a desglosar su propuesta, apoyándose en cada dato y cada análisis que había recopilado. Mientras hablaba, puede que la ansiedad intentara socavar su confianza, pero encontró una fuerza dentro de sí misma, una amalgama de determinación y pasión que había nacido en las semanas de preparación. Las palabras fluían con claridad, y un sentido de propósito la invadió. No obstante, con cada minuto que pasaba, sintió una presión creciente. Las exigencias del momento comenzaron a invadir su mente, arrastrando consigo sus inseguridades. ¿Y si me interrumpen? ¿Y si no logran ver la valía de mi propuesta?
Sin embargo, en lugar de ceder, Ana recordó lo que Javier le había dicho: cada gran innovador ha enfrentado dudas. Así pues, decidió enfrentar su nerviosismo como si fuera una pista de aterrizaje para su propio vuelo. La sala seguía muda, casi expectante. Al de momentos críticos de la presentación, se atrevería entonces a abrir un espacio para una dinámica de preguntas. La primera pregunta vino de uno de los directivos más influyentes. Su tono era incisivo, pero Ana no se sintió intimidada. Le respondió con datos bien fundamentados y una perspectiva que refutaba sus inquietudes. En ese instante, sintió que se estaba transformando. Cada respuesta robustecía su postura, y la retroalimentación, lejos de tumbarla, la impulsaba. A medida que avanzaba la reunión, Ana se dio cuenta del poder que tenía al comunicar sus ideas. No solo estaba presentando un plan, estaba compartiendo una visión. Una visión que prometía cambiar la forma en que la empresa operaba. En aquel ambiente competitivo y arduo, ella había comenzado a convertirse en una líder. Esta revelación personal la animó a abrirse más, a compartir no solo cifras y análisis, sino también su conocimiento más profundo sobre el mercado. Sin embargo, este acto de vulnerabilidad no pasó desapercibido. Un directivo arremetió con una crítica directa y dura. Por un instante, la autoconfianza de Ana tambaleó. Hasta ese momento, había estado mostrando seguridad, pero aquella reacción, aunque ausente de empatía, encendió una chispa de desafío en su interior. Reflexionó durante un parpadeo, sopesando su respuesta. Decidió no solo rebatir la crítica, sino usarla como una plataforma para consolidar su propuesta. Este momento de defensa se convirtió en el punto de inflexión que elevó su confianza de manera culminante. La presentación concluyó, y el aplauso resonó en la sala. Sentía que había superado un obstáculo significativo, pero había un eco en su mente que la mantenía alerta. Aun cuando había conquistado la sala, la incertidumbre sobre el resultado seguía latente. Al salir, Santiago, uno de los directivos más inseguros, se acercó a ella. «Realmente has cambiado mi perspectiva sobre esta propuesta», dijo, sus ojos brillando con sinceridad. Ana sintió un estremecimiento de satisfacción, pero también una inquietud, una pregunta que comenzó a germinar en su mente: ¿realmente era solo su perspectiva la que había cambiado o había algo más en juego? Mientras se alejaba de la sala, se dio cuenta de que había considerado el éxito como una meta, pero por primera vez, sentía que había comenzado un viaje hacia un liderazgo que no había visualizado antes. Y con esa nueva claridad, otra pregunta apareció en su mente, una que prometía sacudir su noción de lo que significaba realmente sobresalir: ¿qué pasaría si el verdadero desafío estaba apenas comenzando? Ana salió del edificio con una mezcla de euforia y ansiedad palpitante. La luz del sol la envolvía, intensificando cada paso que daba. Había sentido una transformación en esos arduos minutos de presentación, pero sabía que esto era solo el comienzo de un camino lleno de incertidumbres y desafíos. A medida que caminaba hacia su coche, su mente giraba en torno a las preguntas que habían surgido durante su exposición. ¿Por qué había un cambio en la percepción de Santiago? Lo que antes parecía una simple lógica empresarial se había convertido en un punto de inflexión personal. No solo había presentado una propuesta, había establecido un nuevo estándar en la manera en la que se comunicaban e interpretaban las ideas en su entorno laboral. La vibración de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de Javier. «Gran trabajo, Ana. Te he visto crecer y sé que esto apenas es el inicio. Hay potencial en ti que aún no has descubierto». La simple lectura del texto la hizo sonreír, pero también provocó una chispa de curiosidad inquietante. ¿Qué potencial oculto podía tener ella que aún no había considerado? Decidió hacer un alto y entrar a una cafetería cercana. Mientras aguardaba su café, su mente viajaba por las habilidades que había mostrado en su presentación. Aquel manejo de cifras, la capacidad de transformar críticas en fortalezas, cada momento exitoso alimentaba una confianza que apenas comenzaba a vislumbrar. Pero, ¿y si había algo más?
¿Una capacidad innata que, por alguna razón, se había mantenido latente? Con el café en mano, se sentó en una mesa junto a una ventana, observando el ir y venir de la gente. Era un contraste con la intensidad de su experiencia reciente. Fue entonces cuando se dio cuenta de su capacidad para contar historias. En ocasiones, había utilizado anécdotas para conectar conceptos complejos con realidades tangibles, guiando a la audiencia a través de su lógica de manera casi intuitiva. Mientras reflexionaba, un recuerdo resurgió, su abuela contándole cuentos de su infancia, siempre enfatizando la importancia de la narración. Las historias no solo entretenían, enseñaban y conectaban. Ana entendió que no era solo una presentadora de ideas, sino una narradora de visiones, una habilidad que podría cambiar el rumbo de su carrera. Salió de la cafetería despachando sus dudas con cada trago de café. Tenía que explorar esta habilidad. Pero, para hacerlo, debía enfrentarse a su vulnerabilidad. La idea de involucrarse en nuevas dinámicas de trabajo la asustaba. Le costaba abrirse a nuevas experiencias. ¿Qué pasaría si esto significaba recibir más críticas? ¿O si sus ideas no resonaban como esperaba? Sin embargo, la paradoja de su presente la motivaba. Había aprendido a lidiar con las críticas, a encontrar voz en un mar de incertidumbres. Quizás enfrentarse a esa vulnerabilidad era precisamente el próximo reto que necesitaba. Decidió buscar oportunidades para poner en práctica su narrativa, de forma que las historias detrás de sus propuestas pudieran brillar con la misma intensidad que su presentación. A medida que reflexionaba, sintió cómo crecía una nueva determinación en su interior. Había un mundo por descubrir en este viaje personal y profesional. Justo cuando decidió trazar un plan, un mensaje inesperado iluminó la pantalla de su teléfono. Hola Ana, somos un grupo interesado en realizar un ciclo de charlas sobre innovación. Nos encantaría que fueras la primera expositora. ¿Estás lista para contar tu historia? La mezcla de emoción y temor la invadió. Era el momento perfecto para revelar su talento oculto. Pero, al mismo tiempo, la presión de ser la pionera en ese nuevo rol la llenaba de inquietud. Ana miró por la ventana, sintiendo que una nueva etapa se estaba gestando. Había algo misterioso en la oportunidad que se le presentaba. ¿Aceptaría y se lanzaría a esta nueva aventura, o dejaría que el miedo la anclara? La decisión estaba al borde, prometiendo nuevos retos y revelaciones en su camino hacia un crecimiento personal real. Ana se detuvo en la siguiente esquina, el pulso acelerado mientras procesaba la invitación que acababa de recibir. Las palabras primera expositora resonaban en su mente como un eco. Apenas había comenzado a descubrir su capacidad para comunicar, y ahora se enfrentaba a la posibilidad de presentarse ante un auditorio lleno de personas ansiosas por escucharla. Las dudas la asaltaron de inmediato. ¿Tenía realmente algo valioso que compartir? ¿Podía sus habilidades de narradora sostener una charla sobre innovación? Ponderó la idea en su mente mientras caminaba hacia la oficina. La rutina predecible de los días anteriores se había transformado en una explosión de posibilidades, ofreciendo oportunidades que antes parecían inalcanzables. La idea de ser vista como una líder en su campo la llenaba de una mezcla ambigua de orgullo y miedo. En la oficina, la atmósfera le parecía diferente. Los compañeros la miraban con atención, como si hubieran notado su reciente crecimiento. Miranda, una colega cercana, se acercó a ella durante el almuerzo. He oído hablar de tu presentación, Ana. La gente está hablando maravillas de ti. Deberías considerar tomar ese papel en las charlas. La validación de Miranda la empujó a una reflexión más profunda. Era un momento de decisión, podía dejarse llevar por el miedo o reaccionar con la valentía que le había dado la presentación anterior. Ana regresó a su escritorio, sintiendo como el peso de la responsabilidad se asentaba sobre sus hombros. Se sentó y comenzó a bosquejar ideas para su charla. Las palabras fluían, pero la inseguridad también. ¿Sería suficiente? ¿Cómo podía entretejer su historia personal en una narrativa que inspirara a otros?
La tarea requería una vulnerabilidad que le provocó inquietud. La tarde avanzó y, con cada boceto, su determinación crecía. Reflexionó sobre los momentos de su vida que la habían moldeado y comprendió que esas experiencias, aunque desafiantes, también contenían lecciones valiosas. La muerte de su abuela había sido un golpe devastador, pero sus historias de resiliencia podrían resonar con otros. ¿Y si esa conexión emocional era el camino hacia el éxito? Al salir de la oficina, se dio cuenta de que se estaba adentrando en un nuevo terreno. Su mente estaba llena de ideas. Necesitaba poner en práctica su narrativa. Aquel reto no solo era sobre ella, era una oportunidad de impactar a otros. Ahora más decidida que nunca, Ana decidió que comenzaría a practicar enfrente de un espejo, convirtiendo cada palabra en parte de un todo mayor. Quería que sus historias fueran herramientas de inspiración, no solo de información. Durante esas noches, frente al espejo, sentía como si se liberara, como si su verdadero yo comenzara a emerger de entre las inseguridades. El fin de semana llegó y con él, su primera sesión de práctica. Cada ensayo era una nueva oportunidad para descubrir sutilezas en su estilo, enfatizando lo vivido y lo aprendido. En cada relato, se visualizaba a sí misma en el escenario, identificando no solo los miedos, sino también las emociones que deseaba provocar en los oyentes. Pero a medida que se acercaba la fecha, una sombra oscura aparecía en su mente, la voz del juicio ajeno. ¿Qué pasaría si la crítica fuera devastadora? Sin embargo, lo que antes había sido una trampa de inseguridad comenzaba a convertirse en una motivación. Se daría la oportunidad de ser auténtica, de mostrar lo que realmente significaba para ella esa jornada. Poco a poco, se dio cuenta de que no podía dejar que sus temores la anclaran. Había aprendido a enfrentar muchas adversidades en su vida y esta no sería la excepción. Una certeza creció en ella: una historia no es válida a menos que se cuente con el riesgo de ser escuchada. Esa noche, tras horas de práctica, el mensaje de Javier resonó en su mente. Tal vez, estaba a punto de descubrir ese potencial oculto tras su vulnerabilidad. La idea de la charla se sentía más como una oportunidad que como una amenaza. Finalmente, tomó la decisión. Mañana enviaría su respuesta afirmativa al grupo que había propuesto la charla. Pero justo cuando se sentó a escribir, el teléfono sonó. Era Santiago. Ana, necesito hablar contigo. He escuchado cosas sobre tus progresos, cosas que podrían cambiar nuestra dinámica de trabajo. El corazón de Ana se detuvo un instante. ¿Qué podrían estar planeando? Sabía que venía un nuevo desafío, uno que podría poner a prueba no solo su capacidad para contar historias, sino su compromiso en la búsqueda de su verdadero yo. ¿Sería capaz de mantener el impulso en este nuevo escenario? Ana respiró hondo y cerró los ojos por un momento. La voz de Santiago resonaba con fuerza en su mente, una mezcla de curiosidad y preocupación. La posibilidad de que las cosas estuvieran cambiando en su entorno laboral la empujaba a cuestionar su lugar en el equipo. Abrió el mensaje y empezó a leerlo, sintiendo cómo su mente se llenaba de preguntas. Necesitamos replantear nuestra estrategia de ventas. Tu enfoque innovador podría dar un giro inesperado a nuestras recientes dificultades, decía el mensaje. Santiago creía que su recién descubierta habilidad para comunicar podía ser un impulso para el equipo, pero Ana no estaba tan segura. ¿Sería capaz de contribuir efectivamente? ¿Debía dejar de lado su enfoque en la charla para trabajar en esto? Un torrente de emociones la invadió. La idea de ser vista como una experta la llenaba de orgullo, pero también generaba un abismo de inseguridad. Era un dilema: aceptar la invitación de Santiago significaba alejarse de su preparación para la charla. Sin embargo, ignorar esa oportunidad podría hacer que retrocediera a la zona de confort que había estado decidida a abandonar. Se sentó de nuevo en su escritorio, su mente un torbellino de posibilidades. Santiago estaba ofreciendo una puerta abierta, un desafío que prácticamente llamaba a su puerta. La decisión no era simple.
A través del cristal de su experiencia, entendía que cada elección definiría su trayectoria. Tal vez colaborar en esta nueva estrategia era una forma de fortalecer su confianza y, al mismo tiempo, enriquecer el contenido de su propuesta para la charla. Decidida a no dejar pasar esta oportunidad, respondió de inmediato al mensaje. Estoy disponible para discutirlo. Creo que puedo aportar algunos enfoques interesantes. Al presionar, enviar, sintió un pequeño alivio, algo dentro de ella se activó. Ya no estaba esperando a que la validaran, había decidido tomar las riendas de su propio futuro. Días después, se reunió con Santiago y otros miembros del equipo en la sala de conferencias. La atmósfera era tensa, las ventas no estaban cumpliendo las expectativas, y todos estaban buscando una chispa de inspiración. Ana escuchó atentamente a sus compañeros, tomando notas mentales de sus preocupaciones y frustraciones. La habilidad de Ana para escuchar se convirtió en su primera fuente de poder. Comenzó a proponer ideas, sugiriendo enfoques innovadores basados en sus experiencias personales y cómo había superado obstáculos en su vida. Su voz resonaba con una autenticidad que sorprendía a sus compañeros. La conexión emocional que había buscado en su charla comenzó a manifestarse en la sala. Las palabras fluían y, a medida que compartía sus historias, vio los rostros de sus colegas iluminarse. Casi sin darse cuenta, estaba transformándose en una líder dentro de su equipo. Con cada intervención, llegó un nivel de confianza que nunca había conocido. Santiago sonreía, y en su mirada podía ver la validación que tanto anhelaba. Pero entonces, surgió una inquietud, una sombra interna que amenazaba con empañar su triunfo. ¿Había dejado que esta nueva responsabilidad la alejara de su verdadera misión? ¿Podría equilibrar ambas facetas sin perder su esencia? Ana abandonó la reunión con la mente agitada. A pesar de las confirmaciones externas, las inquietudes la mantenían despierta por las noches. La duda la seguía, preguntándole si podría enfrentar finalmente el escenario con la misma pasión y energía que había mostrado en la sala de conferencias. La conexión que había forjado con su equipo era innegable, pero su corazón latía con fuerza ante la idea de dejar de lado aquella charla que tanto significaba para ella. Fue entonces cuando su teléfono vibró nuevamente. Un mensaje de Miranda. Ana, la charla se acerca. ¿Cómo te sientes al respecto? Todos esperan que seas brillante. Las palabras resonaron en su mente como un toque de realidad. La presión estaba aumentando, y la voz interna que le decía que nunca sería suficiente empezaba a tomar fuerza. La presión que sentía se evaporó por un momento, y un nuevo sentido de claridad emergió. ¿Estaba realmente lista para el desafío? Si quería alcanzar todo lo que había empezado, necesitaba un plan. Ana se decidió, debía fusionar estas oportunidades, utilizar su papel en el equipo como un trampolín y, al mismo tiempo, mantenerse fiel a su viaje personal. Con esta resolución, se sentó frente al ordenador y comenzó a bosquejar no solo su presentación, sino también cómo podía integrar lo aprendido de su trabajo en equipo. Esta es mi historia, y será contada en mis términos, murmuró para sí misma. La lucha interna seguía activa, y ahí fuera, un nuevo capítulo se estaba escribiendo lentamente. Justo en ese momento, se escuchó un sonido familiar, el sonido de un nuevo mensaje. Era de Javier. Ana, creo que deberías saber que hay otra oportunidad en el horizonte. Algo grande que puede cambiarlo todo. Su corazón palpitaba con anhelo y desconcierto. ¿Qué podría significar eso? Ana tomó un profundo aliento, procesando las palabras de Javier. La promesa de algo grande la mantenía atrapada entre la curiosidad y la ansiedad. ¿Qué implicaría esa nueva oportunidad? Era momento de actuar, no de dejar que la incertidumbre la paralizara. A través de la ventana de su oficina, un rayo de luz iluminó un rincón oscuro del cuarto, un símbolo del nuevo camino que podría abrirse ante ella. Decidió responder de inmediato. Javier, cuéntame más. Estoy lista para saber de qué se trata.
Su decisión había dejado de lado el miedo, transformándose en determinación. Había aprendido a no dejar que la duda nublara su juicio. Este era el momento para extender sus alas, para explorar terrenos desconocidos. Mientras esperaba la respuesta, Ana se sentó con su libreta de notas, revisando las ideas que había desarrollado para la presentación. La creatividad surgía en su mente como un río que nunca se detiene. Comprendió que su experiencia reciente en el equipo de ventas no solo había ampliado su habilidad para escuchar, sino que también había dado forma a su capacidad de influir y liderar. ¿Podía esa habilidad ser útil en una negociación seria? La idea de la charla comenzaba a ser más clara. En lugar de enfocarse en una simple exposición, podía convertirla en una narrativa que conectara su viaje personal con los desafíos que el equipo enfrentaba. De pronto, los conceptos de venta y liderazgo se entrelazaban en su mente, formando un tapiz de oportunidades. Recibió un nuevo mensaje. Ana, hay una reunión mañana con un inversionista clave. Se busca a alguien que pueda presentar la nueva estrategia. Creo que podría ser la persona adecuada. Las palabras de Javier le iluminaron la mente. Era su oportunidad de demostrar lo que realmente podía hacer, de aplicar sus habilidades de comunicación en un entorno más amplio. No solo sería una charla, sería una plataforma para consolidar su rol en el equipo y brillar por sí misma. La preparación se convirtió en una obsesión. Ana trabajó toda la tarde y parte de la noche, estudiando el perfil del inversionista, analizando la estrategia presentada anteriormente y, sobre todo, formulando cómo podía contar su historia. Su nuevo enfoque la transformó, cada argumento y cada cifra se unían a la narrativa de su vida, a las lecciones aprendidas en su camino hacia el éxito. A medida que avanzaba en su preparación, primaba el dilema sobre la autenticidad. Ella sabía que debía ser fiel a sí misma, pero también entendía que debía adaptar su mensaje al público. ¿Hasta dónde podía ser vulnerable sin quitarle seriedad a su propuesta? Mientras un rayo de luna reflejaba su figura ante el espejo, Ana se enfrentó a la última barrera de su mente. Esta es tu oportunidad, se repitió. El nerviosismo no podía superarla, estaba decidida a usarlo como energía. El camino no solo era hacia el escenario de la presentación, sino hacia un cambio profundo en su interior. Era el momento de abrazar su verdadero potencial y demostrar el talento oculto que había despertado en ella. Al día siguiente, antes de entrar a la reunión, se detuvo en la puerta. El eco de las expectativas resonaba en su mente. Santiago y el equipo dependían de su desempeño para dar un giro a sus estrategias. Respira hondo, pensó, había un mundo que se desplegaba ante ella, pero también un reflejo personal que estaba dispuesto a mirarla a los ojos. Inhaló profundamente y cruzó el umbral. Todo estaba preparado. Pero algo la detuvo cuando entró en la sala. El inversor estaba acompañado por alguien que Ana no esperaba ver. Hola, Ana. Soy yo, Rafael, de la anterior firma. ¿Recuerdas? Su corazón se detuvo un instante. ¿Cómo podría esto cambiar las cosas? Ana sintió una sacudida en su interior. Rafael, el antiguo colega que había compartido muchas horas de trabajo, surgía del pasado como un espectro inquietante. Aquella conexión, que alguna vez había sido un puente hacia la colaboración en su anterior firma, ahora se palpaba como una pesada cadena. La sorpresa la paralizó por un breve momento, pero su mente reclamó la atención que tanto había cultivado. Esto no es solo un encuentro fortuito, pensó, es una nueva variable en un juego que no planeaba perder. Mientras los murmullos de presentación se deslizaban entre los asistentes, Ana trató de enfocar sus pensamientos. ¿Qué significaba Rafael para esta reunión? ¿Sus motivos eran tan puros como la mera curiosidad de reencontrarse? Su imagen proyectaba confianza, casi arrogancia, y eso la incomodó. Era un recordatorio de la presión que siempre había sentido en su compañía anterior, donde había sido eclipsada por personalidades dominantes. A medida que la presentación comenzaba, se centró en su respiración y se obligó a mirar más allá del estorbo que representaba Rafael.
Debía recordar que estaba allí por una razón, era su momento de brillar. Comenzó a hablar, cada palabra con cuidado, hilando la historia que había construido en su mente la noche anterior. A partir de sus experiencias, tejió un relato de resiliencia y adaptabilidad, resaltando éxitos pasados y la visión de progreso futuro. Rafael escuchaba con atención, pero su expresión estaba cargada de un desafío silencioso. Ana se sentía cada vez más autoafirmada, a pesar de su presencia, había trabajado para llegar a este punto y, tras meses de crecimiento personal, había aprendido a sostener su presente con firmeza. El ambiente en la sala cambió gradualmente. Un murmullo de interés comenzó a brotar entre los inversionistas. Las preguntas surgían, y Ana respondía con seguridad. Cada interacción se convertía en una danza entre ella y el público, cada gesto de aprobación encendía la llama de su confianza. De repente, entre la presentación y las preguntas, Rafael alzó la mano. Ana, ¿cómo planeas implementar esos cambios en un entorno como el nuestro? Su tono, curtido y provocador, se sentía como una win para una respuesta que requería todo el ingenio que había cultivado. En su mente, se despertó una chispa de desafío. No se trata solo de implementar cambios. Se trata de liderar un movimiento hacia el futuro del equipo, respondió con determinación. Las palabras fluían a partir de una experiencia genuina, marcando claramente su visión. Sin embargo, la tensión había encontrado un nuevo eje. Rafael sonrió, pero su mirada no era de aprobación, sino un caldero de intenciones ocultas. Ana percibió que aquella pregunta, más que un desafío, era una provocación velada, ambicionaba debilitar su postura. ¿Qué más podía tener bajo la manga? La presentación avanzaba, pero la conexión emocional entre ella y su discurso la llevó a un punto crítico. No solo estaba defendiendo una propuesta financiera, sino también su valía personal. El reflejo propio que había temido antes se transformaba en poder. Finalmente, después de una serie de interacciones, la reunión concluyó. Ana sintió el peso del éxito en su pecho mientras los inversores intercambiaban opiniones acerca de su presentación. Pero antes de abandonar la sala, sintió la mirada fija de Rafael, una advertencia de que esto no había terminado. Caminó desganada hacia la salida, cuando de pronto, su teléfono vibró. Era un mensaje de Javier, increíbles comentarios, Ana. ¿Te gustaría revisar estrategias para la próxima negociación? Estaba a punto de responder, pero pensó en Rafael y en lo que eso podría significar para su futuro. El camino para el crecimiento personal estaba siendo menos lineal de lo que esperaba. Tenía que prepararse, pero esa advertencia resonaba en su mente, la verdadera batalla no solo estaba en la mesa de negociación, sino dentro de sí misma. Se dio cuenta que lo que estaba en juego se extendía más allá de cifras y estrategias, se trataba de asumir un rol en el que las sombras de su pasado nunca volvieran a definirla. Mientras su mente visualizaba el futuro, reflexionó. El desafío no era una mera circunstancia, era una elección consciente de enfrentarlo. ¿Era capaz de despojarse de las cadenas del pasado? Un revuelo de energía anticipaba lo que vendría. Había una verdad inminente que debía abrazar, y supo que la próxima vez que se encontrara con Rafael, tendría que ser un encuentro de titanes. La inminente confrontación no solo sería profesional, sino un también reto personal. ¿Qué decisiones tomaría Ana frente a aquel espejo de su historia? Ana estaba de pie en la terraza de su departamento, mirando hacia la ciudad iluminada al anochecer. Había recorrido un largo camino desde la joven insegura atrapada en un cubículo gris. Aquel día, tras la última reunión donde expuso su estrategia a los inversionistas, tomó conciencia de su transformación. Ya no solo era una empleada más, había desatado un potencial que no sabía que poseía. La reunión había sido intensa, pero su voz resonó con confianza y claridad. Ana recordaba cada pregunta desafiadora de Rafael como un trampolín, que no solo impulsó su presentación, sino que también le otorgó una nueva percepción de sí misma.
Soy más que esto, había confesado durante su exposición, y esa realidad se había concretado en el reconocimiento de sus colegas y superiores. A partir de ese día, su vida giró en una dirección inesperada. Ana decidió abrazar su pasión por la comunicación y la narración. Cada propuesta que presentaba se acompañaba de su historia personal, convirtiendo cifras en relatos que inspiraban y cautivaban. Esta estrategia no solo maximizó su impacto, sino que solidificó su posición en el equipo. Las conexiones que estableció con sus colegas se transformaron en un círculo de confianza y respeto mutuo. Ana había internalizado que el miedo siempre estaría presente, pero había aprendido a usarlo como un aliado en lugar de un enemigo. La seguridad en sí misma se robustecía cada vez que se enfrentaba a un nuevo reto. Cuando llegó la oportunidad de ser la primera expositora en el ciclo de charlas sobre innovación, Ana no dudó. No por el reconocimiento, sino porque comprendía que su viaje personal inspiraría a otros a liberarse de sus propias sombras. El día de la charla, el auditorio estaba lleno. Frente a una multitud ansiosa por escuchar, Ana sonrió. Recordó ese momento, frente al espejo, preparándose para contar su propia historia. Esta vez, no había espacio para la inseguridad. Se paró con la espalda recta, enfocándose en el impacto que podía generar. Hoy voy a compartir no solo datos, sino la esencia de mi viaje, comenzó. Y así lo hizo. Cada historia entrelazada con su presentación provocó sonrisas, risas y, algunas veces, lágrimas. Al finalizar, vio a la audiencia levantar una ovación. El aplauso resonó en su corazón, pero más importante fue la conexión establecida. Supo que no solo había triunfado en la charla, sino que había llegado a ser un faro de inspiración para otros que, como ella, habrían sentido dudas en el pasado. Este triunfo se convirtió en un hito que marcaba el comienzo de una nueva fase en su vida profesional. Con el tiempo, Ana se perfiló como una líder en su organización. Se convirtió en mentora para nuevos empleados, guiando y alentando a quienes atravesaban desafíos similares. Había encontrado su vocación, ayudar a otros a liberar su voz y su potencial. Recibió reconocimientos por sus contribuciones, pero, más que eso, el verdadero valor estaba en su capacidad para tocar vidas. Mirando hacia la ciudad iluminada, Ana reflexionó sobre su viaje. Se había despojado de las cadenas del pasado para convertirse en la arquitecta de su destino. Había conquistado sus miedos, levantado la voz en el momento adecuado y se había mostrado vulnerable, lo que la había llevado a descubrir su verdadero ser. En ese instante de satisfacción, sintió que sus sacrificios habían dado frutos. Ana había alcanzado una confianza sólida y establecida. Y, a través de sus logros, no solo se sentía realizada, sino que se dio cuenta de que ese era apenas el comienzo. El reto constante de crecer, innovar y inspirar a otros la esperaba. Cada nuevo día traería una nueva historia por contar. Nunca hubiera imaginado que aquel cubículo gris podría convertirse en un punto de partida hacia un futuro brillante. Ahora, era un símbolo de transformaciones, donde cada experiencia le había enseñado a ser valiente. Se despidió del miedo y comenzó a partir de ese instante a construir un legado, reafirmándose como la narradora de su propia historia. Ahora, más que nunca, es el momento de que se suscriban inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y compartir estas experiencias transformadoras. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo y ser parte de este viaje de superación personal. Los verdaderos fans de historias de resiliencia y crecimiento comprenden la importancia de hacerlo.